duda, cualquier pregunta. Creo que es muy enriquecedor para todos que a lo largo de la exposición puedan preguntar lo que deseen, como deseen. Ya me comenta el presidente que a través de tarjeta, yo sin ningún problema, una vez que termine, o incluso cuando esté sentado a la mesa y mi compañera haya terminado, poder contestar también a todas las preguntas que ustedes quieran. Yo voy a abordar fundamentalmente la violencia en el ámbito del uso o de las nuevas tecnologías desde un punto de vista judicial, desde una tutela fundamentalmente penal. Dado que mi compañera de mesa va a tratar, va a ser muy interesante, yo creo que bastante brillante, el tema de la intervención psicológica y la prevención en los casos del uso de nuevas tecnologías en la violencia de género. Bien, hoy nos hemos despertado, por lo menos yo, que suelo ver la prensa por la mañana, en un diario nacional, con una noticia en primera página de sucesos, diciendo: colgaron en internet anuncios de una mujer ofreciéndola como prostituta. Ese es el titular de un medio de comunicación en el día de hoy. Desarrollando luego una nota de prensa donde se alude a que una expareja que no había asumido la ruptura de la relación había intentado manipular fundamentalmente y someter a esa expareja a través de una serie de vejaciones u humillaciones más allá del contacto físico, como hasta ahora debería desarrollarse, sino fundamentalmente a través de redes sociales, en concreto a través de Twitter y a través de anuncios en la red, diciendo que fulanita de tal se ofrecía como prostituta, poniendo datos personales y sobre todo su número de teléfono, con la inminente llamada de teléfono y sobre todo con la vergüenza, no solamente social, sino con vulneración importante del derecho a su intimidad. Es una noticia que está hoy recogida en los medios de comunicación, de ahí que vean ustedes la importancia que tiene esta materia. Yo voy a intentar hacer una reflexión si realmente nuestro ordenamiento jurídico actual está o no preparado, está capacitado, tiene las herramientas necesarias para luchar contra este tipo de violencia actual. Importante una primera reflexión. Aquí os pongo un poco lo que pensaba en un primer momento tratar, pero que a la vista del tiempo disponible tan solo me voy a centrar en dos pilares fundamentales. Hemos visto, que lo tienen ustedes, lo primero que tenemos que ver, qué es la violencia de género, en primer lugar, y cómo se utiliza la tecnología o las redes sociales para manipular y para producir una situación de desigualdad o sometimiento de esa mujer hacia ese varón. Descartando, por otro lado, lo que es el derecho de la víctima, que todos ya lo conocemos, y descartando también el tema de la regulación actual, que también todos sabemos que está en la ley actual 1/2004, así como en otro tipo de normativa complementaria. La violencia de género, el concepto en sí, no ha sido una cosa de forma inminente, una forma unánime, sino que ha sufrido una pequeña e importante evolución a lo largo de todos los tiempos. De tal manera que la violencia al principio se consideraba que afectaba únicamente al ámbito privado y que por tanto los poderes públicos no tenían por qué intervenir en esta materia. Por tanto, eso provocaba un gran sentimiento de impunidad por parte de la víctima, que veía como en muchos casos no tenía una respuesta adecuada en el ámbito judicial. Bien, esto va cambiando, evolucionando y fundamentalmente se van adoptando distintos planes de actuación, tanto desde las distintas administraciones como también en el ámbito judicial. Tenemos que ya acudir a una sentencia, fíjense la fecha, del año 2000, reciente, del Tribunal Supremo, donde por primera vez en España se reconoce que la violencia es un fenómeno de primera magnitud que no solamente afecta a la esfera privada, sino que también afecta a valores superiores de la persona, como es su dignidad, su libertad, su igualdad, en definitiva, el desarrollo propio de su personalidad. Por tanto, no es una cosa, vuelvo a decir, pacífica, que incluso en el ámbito judicial no había una formación ni tampoco una sensibilización adecuada para tratar esta materia. Incluso a pesar de que ya existía un informe de la ONU, ese informe de la ONU decía que la violencia, este tipo de delitos, era el crimen más encubierto de lo que existía y que estaba al mismo nivel que podía ser el tráfico de drogas, tráfico de armas o el tráfico ilegal de personas. De manera que ya tenemos un informe a nivel internacional
que nos llama la atención, que nos da un toque de atención y que, ojo, mire usted, que la violencia no es algo que afecta al ámbito privado. Es más, incluso en el ámbito sudamericano, en el ámbito de muchos países latinoamericanos, en el ámbito de la violencia se consideraba que el infractor, el presunto agresor, no solamente no era un delincuente, sino que además es que realmente era víctima de una situación de conflicto familiar y por tanto no había que castigarlo, ni mucho menos, sino simplemente tratarlo y prevenirlo para que eso no se produjera. Bien, esto en España, pues evidentemente se va produciendo una importante evolución, pasando de un ámbito privado a un ámbito público, y ya en el año 2004, como todos sabéis, en junio del 2004, pues se publica una ley, ojo al canto también, con el consenso de todos los partidos, donde se intenta proceder a la protección integral de la mujer víctima de violencia. Víctima de violencia, que no de malos tratos. La expresión muchas veces mal utilizada en los medios de comunicación de malos tratos nos da a entender que realmente eso existe en el ámbito judicial. Mire usted, el concepto de malos tratos no existe, es una cuestión, un lenguaje vulgar que se puede utilizar para comunicarnos entre nosotros, pero no para calificar ningún hecho delictivo. Los hechos se califican como delito de lesiones, como delito de amenazas, como delito de coacciones, como un maltrato habitual físico o psicológico, pero no como malos tratos. Muchas veces cuando no sabemos encajar una conducta decimos ¿y la víctima ha sufrido malos tratos? No, mire usted, la víctima habrá sufrido algún tipo de situación de acoso, de vejación, de injuria, de algo así, de malos tratos. Por tanto, tenemos que crear hasta la ley de violencia del año 2004 para que también por primera vez en España se nos dé un concepto, se defina qué es la violencia de género. Y ahí aparece ese concepto de violencia de género. Tampoco es un concepto nuevo que no existiera hasta ahora a nivel internacional. Ya había unas declaraciones internacionales que recogían parte de ese concepto, pero el éxito y quizás la buena nota de ese artículo 1 está no solamente en la definición genérica, sino en intentar agotar todos aquellos supuestos que en la práctica se venían produciendo con cierta habitualidad. Así nos dice que la violencia de género es toda violencia que, con manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de la relación de poder de los hombres sobre las mujeres, siempre que exista o haya existido o bien una relación de matrimonio o bien una relación de afectividad análoga al matrimonio. Bien, y a continuación dice, y son manifestaciones de esa situación de discriminación que, bueno, dice la violencia física, la violencia sexual, los delitos contra la libertad, la agresión sexual, las amenazas, etc. Bien. Este es un concepto que, bueno, supone un avance importante, por primera vez se da un concepto de violencia, pero que quizás habría que hoy proceder a una reflexión importante y a una revisión, porque ese artículo 1, hoy día, con la evolución de nuestra sociedad, no ha recogido muchas de las situaciones de violencia que se producen en la práctica. Yo siempre pongo dos ejemplos, incluso en el ámbito cibernético un tercero. Bien, ¿dónde se regula la violencia patrimonial? Esa violencia que se ejerce de forma continuada por el agresor, evitando que la víctima pueda disponer de forma justificada de ciertos recursos materiales para sobrevivir casi a diario. Se limitan las tarjetas, se le quita el móvil, se le impide que llame por teléfono, no se le da la opción de poder relacionarse con otras personas para poder obtener trabajo o acceder al mercado laboral, etc. ¿Qué deciros de la violencia religiosa? Que también hoy día, con la evolución de nuestra cultura, de nuestra sociedad, se produce también casi a menudo. Aquellas personas que forman parte de una misma relación y que profesan religiones distintas y que como consecuencia de esa religión distinta se está en muchas ocasiones intentando que la otra parte pues o bien deje de practicar la profesión religiosa que practicaba o bien que se cambie a la que la otra parte practica a menudo. También lo estamos viendo en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito del mundo islámico. Y por supuesto, ¿qué ocurre con la violencia cibernética? Que es la que estamos aquí hoy día, en el día de hoy, para poder desarrollar. ¿Qué ocurre con ese avance tecnológico de la sociedad, donde la comunicación ya no se produce físicamente en muchos casos, sino que la comunicación se produce a raíz de distintas redes sociales, a raíz de distintos tipos de email, de correo electrónico, etc. ¿Qué ocurre con ese acoso cibernético? ¿Está dentro de la violencia psicológica? ¿Es un supuesto más de violencia psicológica? ¿O por el contrario, debe adquirir o debe tener la condición de un tipo penal autónomo?
Bien, es muy frecuente en la práctica judicial ver cada vez más, y sobre todo, desgraciadamente, a chicas, adolescentes, menores de edad, como suelen interponer denuncias no solamente ante la policía, sino también ante los órganos judiciales e incluso ante los servicios sociales, de personas que, no asumiendo la ruptura, intentan, a través de redes sociales, intentar retomar la relación o incluso utilizar la misma para obtener beneficios, con extorsiones, con coacciones, etc. Eso tiene una verdadera respuesta en nuestro ámbito judicial, tiene una verdadera control y tiene una verdadera confianza de la justicia para responder y reprimir ese tipo de actuaciones. Pues es lo que vamos a intentar desgranar a partir de ahora. Bien. Ahí os pongo fundamentalmente tres grandes pirámides que observamos también en la práctica en cuanto a ese uso indebido de tecnología. Está el supuesto